Estamos en los audios de Cábala Luriana de principios espirituales de nuestro gran rabino en Cábala, Michael Ben Pesach Fornar. Estamos en los audios de principios espirituales. Vamos ya por el principio 20. La oscuridad es Kli y la luz es el llenado del Kli. De acuerdo con el principio que no hay luz sin Kli. Estos dos principios, ellos son esencialmente similares. ¿Cuál es la diferencia que hay entre estos? Ya que no puede haber dos principios completamente idénticos y relacionados con la misma ley del universo. ¿No es así? Según el principio general, solo lo más necesario se da desde arriba. Y también no puede desde una raíz, en la parte superior, salir más de una rama en la parte inferior. Y ahora aquí nos encontramos con un nuevo y muy importante concepto y fenómeno de lo espiritual, que hay un principio que es básico, fundamental, principal, más interno, más general. Lo llamamos, por conveniencia, el principio máximo o máxim principio. Y luego los exteriores se visten de él. Subprincipios menos generales, más específicos. Además, estos últimos, que nosotros por conveniencia llamamos subprincipios o miniprincipios, difieren en el nivel, secundarios, terciarios y etc. Subprincipios, que a su vez se dividen en otros subprincipios aún menos generales, y así va hasta el infinito. El principio máximo es que el más alto en la escalera del árbol de los principios, y así es el más alto, y cuanto más alto te eleves en lo espiritual, cuanto más general es el principio de las leyes del universo que encuentras en el camino en cada nuevo peldaño. Y cuanto más alto y más general es el principio que se puede absorber, entender, comprender, sentir, cuanto mayor el volumen de fenómenos del universo que puedes comprender uniéndolos. Cuanto más te acercas a tu objetivo, más alto, tu objetivo más alto de la vida, cuanto más te acercas a la fuente de la vida eterna así. De esta manera te construyes a ti mismo. Tu avance es progresivo pero hacia arriba, y siempre en amplitud. En los peldaños del árbol de la vida, expresado por la estructura que es jerárquica de los principios espirituales. Entonces, decimos que no hay creación sin el Kli. Y solo el Keter no tiene una viud, espesor. Por lo tanto, estrictamente hablando, no es el Kli de la creación. Como aprendimos en la parte 5 del test, Reshimot de Keter tiene dos luces sin Kelim, porque aquí hay masculinos y femeninos en el aspecto del ascenso. Debido al adelgazamiento del masaj, de todo el aviud que estaba en el cuerpo, que corresponde completamente a las cualidades del Creador, como se mencionó aquí anteriormente. Y estos keters, masculinos y femeninos, son solo reshimot silenciosas, que no hay absolutamente ningún aviud en ellos. Pero como lo que había antes en términos de vestirse en el cuerpo, uno, reshimot de ellos, es decir, el masculino, uno en el nivel de Keter del cuerpo y el otro femenino al nivel de la Jobmaya, que en el cuerpo, por lo tanto, lo llamamos por el nombre masculino y femenino, como se mencionó anteriormente. Y esto es lo que Ari especifica para decírnoslo aquí, que son dos luces sin Kelim, que son Zon de Keter, Zerampin y Nubba de Keter, que se han elevado. Es decir, como se explicó, que no hay Zon
Resimot de Keter, desde el aspecto del Kelim. Absolutamente nada, ya que en esencia son una elevación. Es decir, es imposible para la creación comprender la luz sin un Kli. Y todo esto es cierto. La creación, que son las 4 etapas de Abiud, no puede comprender la luz de ninguna manera, excepto después de que la luz se haya vestido con su Kli. En la segunda extensión de la luz, comenzó el proceso de convertirse en Kelim. La Resimot de la primera extensión de Keters masculinos y femeninos salieron del Parsut del Gólgota y ahora tienen un brillo sin Kelim. Es decir, ahora que han dejado el cuerpo y no tienen absolutamente ninguna Abiud. ¿Qué se puede decir sobre masculino y femenino? Él nos dice que ya no hay más masculino y femenino aquí, pero el hecho de que salieron del cuerpo con un aspecto que es diferente, uno es masculino en el nivel del Keter y el otro es femenino en el nivel de la Jokmah. Por eso también podemos llamarlos masculino y femenino. Pero cuando fueron al Creador, no tenían ningún Abiud allí. Son las Resimot que son silenciosas. No hay signos de masculino y femenino en la acción. Sin Kelim no se habla de masculino y femenino. Esto nos dará el poder de comprender la salida del alma de Yeshua de este mundo hacia el Creador, donde Él permanece sin cuerpo, y por eso puede brillar allí por nosotros. Y a través de él viene el Ruach HaKodesh, Espíritu Santo. Segunda propagación. Es la raíz de las raíces del fenómeno de la liberación. La salvación de la creación a través de Yeshua, el Keter supremo, superior. La luz es primaria y el Kli es secundario. Y por lo tanto, la luz tiene el poder de penetrar todos los rincones de la creación. Cuando la luz del material se estudia conscientemente, con una comprensión activa del alumno, o inconscientemente, sin una comprensión activa del alumno, pero con la intención que es correcta, o sea, para otorgar, se percibe y entra en el Kli del alumno. Hace las correspondientes muescas allí. Y luego, cuando se separa, estas nuevas muescas adicionales en el Kli seguirán siendo propiedad del estudiante. Antes del estudio de estos materiales, este aditivo no estaba allí, y por lo tanto, una persona no experimentó el brillo adicional correspondiente, de acuerdo con el principio que dice que no hay luz sin Kli. Entonces, estos suplementos que el estudiante adquiere cada vez del material que se está estudiando, se superponen en capas uno sobre otro, y se convierten así en la nueva naturaleza del alma del hombre. Este es realmente el misterio más íntimo. Y por lo tanto, en un grupo, no hay ningún trabajo espiritual individual en el grupo, porque es una desviación del trabajo en uno mismo. El grupo ayudará, el Rab ayudará, King nos ayudará, Hitler nos ayudará, una bandera nos ayudará. Todo esto es similar en la serie de cosas, incluso si provienen de algo que se atreven a llamar el grupo cabalista. No todo es hermoso, socialmente, una mentira que es embellecida. No hay ni puede ser un Kli grupal o mundial. Eso es solo en la imaginación del líder de un grupo en particular. Para Hitler, por ejemplo, el Kli mundial era la nación aria. Para Trotsky, el Kli mundial es la dictadura del proletariado, y etcétera. Y para un erudito cabalista, el Kli mundial es que somos cabalistas, el estado de Cábala y todo ese tipo de tonterías de grupos que separan, que repelen
a estos estudiosos eruditos cabalistas del resto de los grupos e individuos no relacionados con ellos. En otras palabras, el resto de las creaciones del Creador. Este es el verdadero rechazo. Un verdadero cabalista no revela su potencia en la Cabalá y no se considera un cabalista por ninguna actitud de sí mismo hacia ningún grupo, hacia una u otra tendencia, religión, enseñanza, personas y etc. Este es un sesgo que separa a una persona del todo, de lo general, perteneciente al mundo, que, de hecho, debes de encontrar y construir en ti mismo. Por lo tanto, no hay lugar para un cli espiritual grupal, sino solo personal, individual, interno, unidad espiritual, y el Creador lo ve. Debes de amar a todas y a cada una de las criaturas. El cli de la creación del Creador, igual y en ningún caso no diferenciado. Por ejemplo, si una persona es judía, debe aprender con dolor en su corazón a amar a todos los árabes, y especialmente a los palestinos, a quienes cree que son simplemente imposibles de respetar. Y si una persona es antisemita, debe de trabajar para amar verdaderamente a cada judío, aunque ve de primera mano que descuida ser elegido por el Creador, y trae el mal al mundo, en lugar del bien, que es lo que debería de ser, y etc. No hay ni puede haber ninguna unidad interna en ningún grupo, y sus miembros simplemente se sienten cómodos juntos. Ayudan con manos y pies, así que no les importa ninguna crisis. Después de todo, los miembros del grupo no tienen su propio cli que es individual. Mientras tanto, el Creador solo ve y escucha el corazón de la persona individual, solo su cli formado individualmente y el trabajo que hace. Seguimos. Principio 21. La separación en el espiritual solo sucede por diferencia de propiedades. Una similitud de propiedades acerca el uno al otro. Sin embargo, debes saber que la separación aquí en lo espiritual no ocurre de otra manera, sino solo por la diferencia en las propiedades. Por lo tanto, si un objeto espiritual adquiere una forma que es adicional, que difiere así de la forma que tiene, entonces esta propiedad espiritual se transforma de una a dos propiedades que son separadas, eliminadas entre sí, debido a la diferencia en la esencia de estas dos formas. Y así como los objetos materiales se alejan y se acercan, alejándose de un lugar o acercándose a un lugar, de esta manera los objetos espirituales se separan y se alejan, y se unen y se conectan, por diferencia o por coincidencia en las propiedades. De modo que la diferencia en las propiedades separa y aleja un objeto de otro. Sin embargo, la similitud de las propiedades une y conecta a los objetos. Recuerde esto, ya que esta es la primera clave para la sabiduría de la Cabalá. Porque toda la separación en lo espiritual se debe a las diferencias en las propiedades, y cada conexión espiritual es la misma en la correspondencia de las propiedades. Y así, si, por ejemplo, una luz se viste en la etapa 4 y la segunda en la etapa 3, entonces se consideran como dos, debido a la diferencia en las propiedades que hay en ellos. Divide entre ellos, y se considera que estas dos luces se dividen en dos kelim. Pero en el momento en que el cli de la etapa 4 fue refinado, y es que permaneció así como la etapa 3, es decir, la etapa 4 es que se redujo, y hasta la etapa 3. Entonces los dos kelim se unen para convertirse en un solo cli, para que ambos estén en la misma propiedad equivalente. Y también dos luces están incluidas entre sí en su luminiscencia, a pesar de que desde el lado de su salida
de donde provienen, desde el aspecto de las 10 sefirot de luz directa, son dos tipos. Por ejemplo, digamos uno es el Ruach y el otro es el Nefesh. El aspecto de la diferencia espiritual se debe a la diferencia entre las propiedades que se manifestó allí, que se actualizó literalmente, y cada uno, que es más alto que el otro, es decir, más fino que el otro, y cada uno, que es más bajo que el otro, significa que es más grueso que el otro. Por la diferencia en las propiedades de ese abiud, espesor, se separa y deja a ese otro, y se vuelve más bajo. Y se sabe que la luz se da de cada superior al inferior, y por lo tanto la inferior está obligada siempre a recibir la abundancia del superior, y más fino que ellos, y el superior les da abundancia solo en el aspecto del más bajo y más grueso, lo que hay en él, que de esta manera se obtiene la coincidencia de las propiedades de la luz que proviene de lo superior a la propiedad del Kli, que está en lo inferior, y se obtiene para el aspecto más grueso y rugoso, que está en lo más alto, y hay una coincidencia en él, en las propiedades, con el aspecto más sutil, que está en lo más alto. Y resulta que el inferior no puede recibir toda la luz que le pertenece destinada a él, sino que sólo una parte que es muy pequeña de él, tanto como el Kli más delgado, que está en él, puede recibir, y los peldaños restantes que están en él, que no son tan delgados, están obligados a permanecer sin luz, relacionada con ellos, debido a la diferencia en sus propiedades con respecto al superior, lo que les da. En lo espiritual, todo descansa sobre el principio de la correspondencia en las propiedades, o la separación, las diferencias en las propiedades. Tomemos, por ejemplo, un sentimiento que hay de soledad. ¿Cuándo surge un sentimiento de soledad? Por supuesto, debido a kelim que no están corregidos. Cuando una persona se separa por las propiedades, se separa del Creador y de Yeshua. Está separado de la alimentación de la luz superior, el amor del Creador. Si una persona tiene un sentimiento de soledad, no debe de llorar de inmediato, no buscar afuera a alguien o a algo para vencer esa sensación de soledad que lo atormenta y lo presiona. Y debería de estar agradecido en ese momento que se le dio esta sensación de que tiene un fallo, pero es desde arriba. Y esta es una enorme y gran ayuda desde arriba, ya que ahora tiene un lugar ya de trabajo. Y en este momento no debe tratar de alejarse de la soledad e ir a un amigo, o tomar una copa, o tener sexo, o etc. En cambio, él debe de alegrarse por este estado que tiene de soledad, y así trabajar en él. Y entonces entonces el estudio lo ayudará a él, por ejemplo el Zohar y otras clases que nosotros estudiamos, para producir un trabajo en sí mismo. No deje nunca este estado de soledad ocultándolo en lo más profundo de sí mismo. No lo aplastes, sino que trabaje en ello hasta que desaparezca. Y desaparecerá solo cuando establezca su conexión con lo superior. Y todo de acuerdo con el mismo principio que estamos estudiando aquí. La similitud de propiedad conecta objetos espirituales y la diferencia los separa. Principio número 22. La medida de la luz, ya una vez visitado el Kli, causa el deseo del Kli a la luz, y el Kli no se calmará hasta que retorne la luz completamente de nuevo al Kli. Del Tes, parte 1. Y se sabe que a pesar del hecho de que la luz de ellos desapareció, él todavía dejó en cada uno de los Igulim un resimot de la luz que había en él, es decir, una luminiscencia como insignificante de toda la luz anterior
que permanece en cada cli, y esta luminiscencia provoca un deseo en el cli, para que no se calme y no disminuya, hasta que el cli vuelva a recibir toda la luz que tenía antes, cuanto cuantitativa como cualitativamente, y este brillo se llama reshimó, literalmente registro, memoria. Reshimó anhela y se esfuerza por elevarse a su fuente, que está en la primera luz, como se mencionó, y a pesar del hecho de que no se levanta en acción, porque reshimó siempre permanece abajo, pero sin embargo su deseo apasionado y anhelo a elevarse, es necesario que primero sepa cuál es la esencia del cli espiritual, y eso es todo, ya que lo creado, literalmente irradiado, recibe la fuerza vital del dador, de la fuente. Por lo tanto es necesario, para que tenga el deseo, apasionado anhelo, de recibir esta abundancia que tiene el bendito. Y sepan que el grado de este deseo y esta aspiración apasionada es la totalidad de todo el material de la creación creado. Por lo tanto, todo lo que existe en lo creado, excepto este material, ya no se refiere al aspecto de este material, sino sólo al aspecto de la abundancia de su luz, que recibe del emisor, del dador. Y no sólo eso, sino que este material determina la magnitud y la medida del nivel de todo lo creado, y cada parzuf y cada sefirá. Entonces, aquí, la propagación de la luz superior, del dador, del emisor, es, por supuesto, sin medida y mediciones, sino que sólo lo creado hace una medida de esta abundancia desde su propia fuerza, debido al hecho de que recibe nada menos y nada más que una medida de su ardiente deseo y anhelo de recibir, que esta es una medida que es verdadera, que se aplica en lo espiritual, debido a que no hay en lo espiritual aspecto de violencia, y todo depende en el deseo. Y por lo tanto, llamamos a este concepto deseo de recibir, que es el cli de recibir la creación. Y este cli de recibir se considera un aspecto de su material, de la creación, ya que debido a él salió de la comunión con el dador, para llamarse por el nombre creado Netzal, debido al hecho de que él se limita a la variedad de este material, deseo de recibir, que no se encuentra absolutamente en el creador. Dios no lo permita, porque el deseo de recibir no es aplicable, Dios no lo permita, al creador absolutamente. Porque ¿de quién puede recibir el creador? Entiendan esto. ¡Qué gran cosa hizo el creador! Al final de todo, al final de todos los tiempos, al final del desarrollo de toda la creación, todo será por voluntad. Una vez escuchamos un eslogan comunista que decía, a cada uno según sus necesidades. Y nosotros aquí en Cábala decimos, a cada uno según su voluntad. El Creador creó el mundo para que todos puedan recibir según su deseo. El hecho es que simplemente no deseamos esto. Es decir, cuando hay un deseo, una persona puede tener todo sujeto a la transformación de este deseo para que se convierta en un verdadero deseo y crezca y se fortalezca. Y las fuentes de los 10 kelim, como se menciona anteriormente, que se llaman Keter, Jomá, Binay, etc., se consideran inmediatamente en el mundo del Zinzun, de la restricción, antes de que el Kab, el rayo, viniese, después de que la luz de la Ein Sof saliera de las 10 Sefirot, que estos Kelim permanecieron desprovistos de luz. Consideramos que se llaman 10 Igulim, pero se mencionó anteriormente
y se sabe que a pesar del hecho de que la luz de ellos ha salido, sin embargo el aspecto de la Resimoth de la luz que estaba en él permaneció en cada igul, es decir, una pequeña luminiscencia de esa comunidad de toda la luz previa restante en cada cli, que esta luminiscencia provocó deseo apasionado del cli, que no se callará y no lo abandonará hasta que regrese y atraiga toda la luz que tenía antes en calidad y en cantidad. Debe de haber al menos una vez él llenado de este deseo, y luego la luz se va, y luego solo el Resimoth permanece allí, y un deseo apasionado por lo que estaba allí. Si no es así, ¿cuál debería de ser la aspiración? Por ejemplo, digamos que cierto jefe se enfermó o se fue de vacaciones, y su asistente lo reemplaza por un mes. Si este jefe quiere ayudar para que su suplente reciba tal deseo, para que él quiera tomar su lugar, que lo haga, porque en este mes, cuando el suplente lo reemplaza, recibe más salario, más gusto por el poder. Agrega todo esto a sí mismo, y aparece la Resimoth del jefe. Entonces solo en un mes después ya es difícil para él regresar a su antiguo lugar. No puede calmarse de ninguna manera, y hará todo lo posible para tomar el lugar de su jefe. Por otro lado, si estás haciendo una carrera, tienes que imaginarte internamente que ya eres el jefe, para que puedas sentirlo dentro de ti mismo. No dudes en imaginarte a ti mismo, en emular e imitar al jefe. Y así, gradualmente, surge una aspiración interna que crece, y como un motor hará que la persona avance. Lo mismo se aplica aquí en lo espiritual. Esta es la lógica espiritual más elevada. Una persona que estudia la Cábala, las leyes de la eternidad, no tiene ese instrumento para la percepción de lo espiritual desde el nacimiento y necesita ser desarrollado ese instrumento. El hombre, en este mundo, no es un ser espiritual. Deje que las religiones nos cuenten sus cuentos. El hombre debe de atraer lo espiritual a nuestro mundo, ya que aquí está hecho solo del deseo de recibir, sin excepción. Incluso los grandes santos eran solo deseo de recibir. Lo único que distingue a uno del otro es que uno quiere atraer la existencia espiritual y eterna a este mundo, y el otro no. Y eso hace toda la diferencia. Por supuesto, hay una gota de espiritual. Si no hubiera absolutamente nada, no habría posibilidad de corrección. Sabemos que hubo una división de los Kelim en los mundos, y luego una división del Parsut de Adán, y al final solo quedó el Nefes del Nefes, y el más ligero, el Kli del Keter, esta Nerdadik, o sea, un pequeño brillo, que queda en el hombre, para que luego pueda encenderse así en el deseo de conectarse con su propia fuente. Ten en cuenta que todo lo que no entiendes, deberías de ser feliz por eso, por no entenderlo, porque sabes que en este momento no puedes terminar lo suficiente, y no importa, no es tu culpa, no son tus habilidades. En el estudio de lo espiritual no se requieren habilidades, ya que en el plano espiritual todas las personas son iguales a los ojos del Creador. Aunque nos parece que uno tiene más habilidades y el otro menos, uno puede tener más demanda espiritual de acuerdo con el desarrollo de su alma. Busca más que el otro. Las aspiraciones determinan no el talento. Este es un punto muy importante. No la habilidad, sino el grado del esfuerzo por lo espiritual es lo que determina el grado de la velocidad, la intensidad de acercarse a la existencia eterna. Y esto lo aprendemos de este principio. Principio 23. La relación inversa entre las luces y los Kelim.
El superior da su componente más grueso al inferior, y el inferior recibe la luz más alta con su componente más fino. En otras palabras, cada dador da a través de su aspecto que es más grueso, y cada receptor está obligado a recibir en su etapa que es la más sutil. Nacemos con un punto, llamado nefes de luz. En consecuencia, la relación inversa es que la celda más pequeña de los kelim, llamada keter de keter, porque la luz primero entra en el kli que es más alto, que es más liviano, que es el keter, que es más débil, el más débil de todos ellos. Este es el keter de keter. Y entonces es que corresponde al nefes de luz, keter de keter, nefes de luz. Es muy importante recordar siempre acerca de la relación que hay inversa. La relación que hay inversa entre las luces y los kelim. Y así va la corrección, de débil a fuerte. Primero se corrigen los deseos más ligeros, más livianos, seguidos de los que más gruesos son. Inicialmente el keter entra, la primera, la luz más gruesa. Entra la luz del nefes, porque hay una relación inversa entre las luces y los kelim, hasta las 5 luces que estén ya en su lugar. El nefes, el ruach, la nesama, hayá y yejida. Entonces primero la luz del nefes, la primera, entra en el kli más liviano, en el keter. La luz más tosca entra en el kli más ligero, en el keter. Y luego cuando la luz siguiente entra, llega la luz siguiente que se llama ruach al kli del keter. Entonces la luz del nefes se profundiza, desciende y entra en el kli de la jokma, el nefes. Y entonces se queda el keter con el ruach y la jokma con el nefes. Y cuando el parsut se corrige aún más, entonces se agrega otra luz más, ya, la nesama. Esto significa que se agrega otro kli. Y luego la luz del nefes desciende más abajo, se profundiza más hasta Binah. Y entonces luego la luz de ruach desciende a jokma. Y la luz de nesama al más ligero, a keter. Y todavía hay 2 luces aún más superiores, que se llaman hayá y yejidá, pero que aún no pueden entrar. No pueden entrar. Y se visten en la luz de la nesama, esas 2. Se quedan vestidas en la de la nesama. Y en el kli de Binah. La nesama Binah. Porque después de la segunda restricción que hubo, no hay más kelim que 3, nefes, ruach y nesama. Y de hecho, resulta que no hay kelim ya serampin y malhut. Porque si también hubiera un cuarto kli de serampin, atraería así la luz de hayá. Y si hubiera un kli de malhut, entonces la luz de yejidá también entraría. Entonces los kelim de serampin y malhut, como las luces correspondientes, solo las recibiremos cuando venga el martikún. Entonces recibiremos hayá y yejidá y serampin y malhut ya cuando venga el martikún. Y esos kelim en los que no hay luz es como si no existiesen. ¿Y qué resulta entonces? Pues que tenemos 3 kelim. Entonces eliminamos el kli, que aún no se ha revelado, serampin y malhut. Lo eliminamos. ¿Y qué nos queda? Pues que hay 3 kelim, e incluyen las 3 luces llamadas nefes, ruach y nesama. Y estos kelim, en términos generales, se llaman keter, jokma y Binah. Pero cuando solo hay 3 kelim, ¿es posible hablar del kli del keter? Por supuesto que no. En realidad, solo hay 3 kelim, el malhut, serampin y Binah. Y con las 3 luces, nefes, ruach y nesama. Y en este estado, cuando solo hay 3 luces, esas 2 luces que no pudieron entrar, la de hayá y yejidá, están vestidas en el kli de Binah, y luego en el kelim de keter y jokma también faltan. Si hay katnut, estado pequeño, entonces solo hay los kelim de la parte inferior de Binah, serampin y malhut, y las 3 luces.
Y en relación con sus 5 Kelim comunes, resulta, por así decirlo, de manera diferente. Siempre las luces comienzan a entrar en el Kli Keter primero. De hecho, para todo el Parsuf de las 5 Sefirot, resulta que hay Keter, Jochma y Binah, es decir, el Gar del Kelim. Pero no tienen Kelim Serampin y Malhut. Esto debe de ser visto, lo que es en lo general y en lo particular. En lo particular solo tienen 3 Kelim, y luego solo hay 3 luces, llamadas el Nefesh, el Ruach y la Neshama. Y en el Gadlut hay 5 Kelim. Y luego podemos hablar de lo que sucedió antes. Este es el Kelim de Keter, Jochma y Binah, porque la luz de Nefesh primero llega al Keter. Luego cuando llega la Ruach llega después al Keter. Entonces Nefesh se profundiza y desciende hasta la Jochma. Y cuando la Neshama llega hasta el Keter, luego el Nefesh se profundiza más y desciende hacia la Binah. Y el Ruach a la Jochma. Estos 3 son Katnut. Y los Kelim de Serampin y la Nukba permanecen, que pueden adquirirse en el estado ya de Gadlut, en la condición de Panim Bepanim, pero por un corto tiempo. Luego de nuevo otra vez Katnut, pequeñez. Cuando la luz llega hacia Serampin y hacia Malhut, las luces de Algar entran en el Parsuf. Cuando se corrige el Kelim de Serampin, entonces ya entra la luz del Nefesh, y el Ruach se desciende hacia Binah, y el Neshama a la Jochma, y la luz de Hayá entra en el Keter. Y cuando se corrige el Kli de Malhut, entonces ya todas las luces caen en su lugar, y luego esta relación inversa ya no está allí. Esto debería de conocerse como una tabla de multiplicar. Hay luz, hay Kli. Cuanto más Kelim, cuanto más luz reciben. Cuando recibimos Gadlut, recibimos la luz más alta de Jabat, de la Neshama. Y en los Kelim, por el contrario, cuanto más bajo es el Kelim, cuanto más luz entra en el Parsuf. Cuanto más bajo es el Kelim, más luz entra en el Parsuf. Recibimos la luz de la Neshama, y se debe que la recibimos al hecho de que el Kli corrige su Yesod. Su Yesod. Y por lo tanto el Kli Yesod es entonces comprendido. Cuanto más cavamos los Kelim en nosotros mismos, es decir, no nos metemos en nuestro egoísmo, sino que hacemos el masaj. Cuanto más alta es la luz que recibimos así. Esto es lo que llamamos la relación que es inversa entre las luces y los Kelim. Espero que aborde esto a fondo, para que luego no le prestemos más atención y no hablemos de eso una y otra vez. A menudo vemos esto en el test, y todo el Zohar se basa en este principio de correlaciones, y por lo tanto debemos de conocerlo, como la tabla de multiplicar. Esto es como la universidad, donde estudian matemáticas superiores, integrales, diferenciales y etc. Ya no hablan de la tabla de multiplicar porque están seguros de que la persona lo sabe perfectamente. Así aquí también. Todo lo que existe es, en esencia, solo el Ein Sof, y después su creación, definido por el concepto general de Kli o Kelim. Cuando decimos el creador, Hashem, Havayá, Elohim, Eiyeh, Atni, y todos los demás nombres solo del creador, todos ellos son solo sabores de percepción que una u otra capa de nuestros Kelim, de la única luz indivisible de Ein Sof, es que capta. Todos ellos son vestidos en el Ein Sof. Y por lo tanto no existe el Ein Sof, no existe un Dios. Y existe un brillo más sutil de la luz indivisible de la vida eterna de Ein Sof. Y la creación, el Kli, debe transformar su propio Kli, creado, claro está, para recibir, en los mismos Kelim, pero con la intención de otorgar. Por lo tanto, no hay otros Kelim que los creados por el propio Ein Sof. Llamamos a Ein Sof de manera diferente.
Tanto el mundo de la realidad objetiva es un aspecto que es general, como en las capas de percepción dentro de una persona. Le damos el nombre tal como lo recibimos en nuestros kelim. En el mundo de las percepciones de Atzilut, su nombre se llama Ma'atzil, la raíz Atzil. En el mundo de Briá se manifiesta en la creación en nombre de Boré. En realidad, el creador, el hacedor. En el mundo de Yesirá, Yotzer, ya el formador. Y en el de Asiá, Osé, ya el que produce hechos. Pero solo hay una fuente de todo lo que existe, llamado Ein Sof. Esta es la comprensión más importante que necesitas despertar en ti mismo cada mañana cuando te levantas de la cama, cuando vas al baño, cuando comes, cuando bebes, cuando juegas con tus hijos. En resumen, debes de aplicar esta comprensión en cada situación. El sentimiento de esta comprensión es la piedra angular, la base de sus kelim. Construirás tu cuerpo eterno, el espiritual y verdadero, solo sobre esto. Esto exactamente es lo que puso a Yeshua mismo como el primero de todas las almas en la escala del alma. Por lo tanto, su cuerpo espiritual estará conectado así con el cuerpo de Yeshua, conectándose así con el Ein Sof, con lo eterno, con una existencia que es eterna, llena de gracia. ¿Por qué entonces estudiamos los nombres del Creador, que representan solo todo tipo de prendas del Ein Sof? ¿Y cómo, dime de lo contrario, puede avanzar a Ein Sof, que vestido en vestiduras, trajes, protectores con los nombres del Creador? ¿Cómo puedes ver al mediodía, en medio de un día de verano del sur, al sol sin gafas de seguridad? Después de todo te cegarás. Y si miras un poco más, te quemarás. ¿Y qué decir del gigantesco poder de la luz a medida que se acerca al Ein Sof? Entonces, para evitar así la posible quema o el cegamiento, el Creador hizo que una persona solo pueda ver el resplandor del Ein Sof, el nivel del cual comprendió en sus kelim. Y la luminiscencia superior aún no se ha comprendido. Solamente pasa sin obstáculos por la persona, no permanece en ella, y por lo tanto es segura. Después de todo, él no tiene aún los kelim correspondientes para eso. Y esta persona permanece en la ignorancia sobre lo que es el Ein Sof, sobre sus sabores, su comprensión, por los cuales sus kelim de otorgamiento aún no se han desarrollado. Es por eso que escucha así a la gente decir que no cree en Dios y demás cosas. Pero sepa que hay un Dios donde quiera que vaya, e incluso en los rincones más extremos del universo, para que su resplandor fuese diferente que aquí en la tierra. Y todos estos cuentos de los tradicionalistas, de las iglesias, las sinagogas, le cuentan a la gente sobre otro mundo, y que allí estará después, cuando muera. Finalmente bien estará allí, y es por falta de conocimiento de la estructura del universo. Después de todo, una vez trataron con todos los disidentes, todos los que sabían más que su oscurantismo medieval, la Inquisición cristiana, el Giordano de Bruno, Galileo, mientras que la Inquisición judía trató cruelmente con Baruch Spinoza, con Ariel da Costa. Ambos eran de Ámsterdam, con el Ranjal, que también vivió y escribió El hombre en Ámsterdam. Y aquí en la tierra, el Ein Sof brilla tan brillantemente, con todas sus fuerzas, como en el lugar más magnífico de su presencia en el Gólgota de Adán Kadmon. Es decir, comenzando desde el Kab hacia abajo, desde el rayo de la Ein Sof hacia abajo. Es decir, solo hay Ein Sof y Tukli. ¿Y qué se requiere de usted para cumplirlo plenamente? Debe de construir una relación madura con él. Debes de construirte y ser maduro con él. ¿Pero cómo? Pues de la misma manera que construyó los mundos su vestido. Y éste te dará, como nada más, conocimiento completo y percepción del principio.
la relación inversa entre las luces y los Kelim. Esta será la retroalimentación entre usted y el Ein Sof, en esa luz inversa, entre luz y Kelim. Hablamos mucho sobre esto en el pasado, y también lo encontrarás en todas mis lecciones. Yehuda Aslag dedicó muchas páginas a Pitcha, o sea, este tema, Pitcha le Jochmat a Kabbalah. Y ahora abre y revela esta pregunta clave, cuyo conocimiento es muy superficial para todos. ¿Y qué efecto asombroso será de este estudio? Al principio, no te avergüences de hacer dibujos, si esto te ayuda, claro, pero luego tienes que alejarte de ellos. En su lugar, constrúyete dentro de ti toda la escala de la interacción de las luces y los Kelim. Constrúyelo en tu interior. Y así el punto final de este estudio será cuando ya pueda recrear la imagen completa de esta interacción dentro de usted mismo. Como por ejemplo un gran maestro de ajedrez que puede reproducir todo el juego que ha jugado con un oponente dentro de sí mismo. Y por lo tanto ya no tiene problemas para él reproducir dentro de sí todas las posiciones en muchos tableros de ajedrez, cuando le da una sensación de juego que es simultáneo. Y ahora, al igual que este jugador de ajedrez, que conoce el nombre de cada celda en el tablero de ajedrez, por ejemplo C3, D4 y etc., también debe de saber inmediatamente dentro de usted mismo en qué celda de sus Kelim, cuando se corrigen y qué luz entra. Por ejemplo, en el Kli Binah de Jochma, es decir, el Kli Binah privado en el Kli Jochma. Y por eso escribimos Jochma con mayúscula por ahora, para no equivocarse. ¿Y qué luz viene allí? Él es siempre uno y el mismo, pero no me adelantaré, todo esto vendrá gradualmente. Y entonces llegará el momento en que tu percepción espiritual se volverá tan refinada, tan sutil, que podrás definir y sentir la luz en tu Kli, como dicen, hasta los micrones. Verás que esto se acerca a la fuente y es gradual. Y por lo tanto tu sentido de él se desarrolla. Y luego puedes desarrollarte en ti mismo una clara imaginación ya espiritual. Y esto es la conexión con el Ein Sof desde adentro. Y solo la luz está ubicada de la más baja a la más alta, de la más débil a la más fuerte. Nefes, el Ruach, la Neshama, Hayá, ya la más refinada Yehidá. Y los Kelim comienzan desde el más ligero, el más delgado y más abajo. Y se vuelve cada vez más grueso, de mayor grosor el deseo, en espesor, en aviud. El Kli Keter, del Kli Keter, como decimos, que es el más liviano y puro, al Kli Malhut, que es el más vasto. Y una cosa más, si te imaginas la imagen de los Kelim en forma de tablero de ajedrez, para mayor claridad, en diferentes versiones, 5x5, como 5 etapas, o 10x10, o como solo 3 Kelim con 3 luces, Netzach, Hod y Yesod con la luz del Nefes, Gesed, Geburah y Tiferet con la luz del Ruach, Jochma, Binah y Dat con la luz ya de la Neshama, es decir, Kelim en el aspecto después del Simsum Bet, de la segunda restricción, porque en el aspecto general no tenemos más que 3 Kelim antes de que venga el Martikún. Y luego con tal representación, el Kli de Keter siempre está a la derecha, y a la izquierda está el Kli Jochma, y a la izquierda también está el Kli Binah, y etc. Y al final, a la izquierda de cada Kli, está el Malhut de ese Kli. Lo que la Torá implica cuando nos dice, y lo será, porque escucharás estas leyes, y las guardarás, y las ejecutarás. Entonces el Señor guardará, Dios tuyo, para ti el pacto y la misericordia, que juró a tus padres. Esto te enseña a entender tu alma, que si observa la relación que es inversa de tus Kelim con la luz y desde tu lado.
1. Escucha las leyes superiores del universo, dadas en la Torá, y que puedan entenderse y aplicarse solo a través del estudio de la Kabbalah. Con esta palabra escucha, la Torá habla del estudio de las leyes, es decir, cómo servir al Creador Lismá, y no lo que el pueblo de Israel hace aquí en la carne, que no tiene ninguna relación espiritual con el pueblo de Israel, con el pueblo de la Torá. Solo cuando una persona individual comienza así a cumplir la Torá ya Lismá, solo entonces sus kelim se convertirán en el pueblo de Israel. Lo guardarás para hacer el zinzún, para limitar y reflejar la luz que emana de las leyes de la Torá en sus kelim. Solo de esta manera pueden ser guardados el zinzún y el otorgamiento posterior para otorgar ya con la luz del Hasadín. Y luego, con la luz del Hasadín y luego. 3. Los cumplirás, recibiendo para otorgar, con la iluminación de la Jokmá, a través del trabajo espiritual interno individual que haces en las dos líneas, es decir, trabajas en la línea izquierda, porque sin el trabajo en la línea izquierda es imposible obtener la iluminación de la Jokmá, y luego mediante esto establecerás un retorno con la luz, por el Señor, por tu Dios, y luego Él guardará para ti, te dará todo lo que guardes, te apoyará con la misma medida. A. La unión, la igualdad de los lados, el izquierdo y el derecho en la ecuación, dar y recibir. Dar y recibir, el izquierdo y el derecho. El lugar de la unión es el Yesod, recibiendo iluminación de la Jokmá y el Espíritu Santo. B. La misericordia, el Hasadín, en el cual se vestirá la luz de la Jokmá, la luz de la salvación. C. De lo cual juró a sus padres, tú aquí en la tierra, la imagen de Zon, Zerán Pininubba, son tus padres. Y así el Señor tu Dios, el Creador del cielo y la tierra, este es Abba Beima, juré a Zon, a tus padres, que cada vez, cuando los hijos requieren un feedback de él, Abba Beima, llamado él, Hu, mantendrá la unión y la misericordia para usted. Instituto de Cábala Luriana, Michael Ben Pesach, Pornar.